política y religión. A continuación vamos a ver una entrevista que se le hizo al padre Laureano en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Flandes, Tolima. La relación entre los poderes quiere arraigar entre lo espiritual y la política. Entonces nosotros veníamos a preguntarle una opinión a usted sobre qué piensa sobre la política y la religión. Que si están arraigados o están separados o de alguna manera, no sé si otras iglesias se ven identificadas con estas cosas. La política y la religión no se oponen porque en ambas dimensiones hay un interés de ayuda al pueblo, por eso se llama política. Los primeros y los más grandes filósofos como Sócrates, Platón y estos filósofos grandes, los socráticos, precisamente hablaron mucho de eso, de política, pero política entendida como un espíritu y un ánimo de servicio a los demás. Y la identidad de la iglesia como religión es eso, servir desinteresadamente con una actitud de entrega. Lo que pasa es que la política de nuestro medio pues ya ha perdido como su carisma y entonces la han orientado en otras líneas, más bien de intereses egoístas, personales, particulares. En ese sentido la iglesia se ha ido separando de la práctica política en Colombia y en general en todo el mundo. Se ha buscado que haya como una cierta separación de los poderes porque antiguamente estaban muy unidos, era prácticamente lo mismo. Tanto es que muchos papas fueron elegidos precisamente por el gobernante del momento, y obispos también, y aún todavía cuando el papa va a nombrar obispos nuevos, pasan una terna, es decir, unos nombres, y el presidente de la República examina y él es el que da el visto bueno. Estoy de acuerdo que sea tal persona. Entonces, de alguna manera, el Estado tiene su injerencia en la elección de los obispos, pero se busca eso, que haya una total independencia entre la Iglesia y las cuestiones estatales. Pero claro que hay otra situación que nos une, otro vínculo, y es el bien común, el bien de las personas, el reconocimiento de los derechos de los demás y pues, lógicamente, como le decía, el derecho, el deseo de servir, la actitud de servicio. Ok. Sí, señora. Tenemos otra pregunta y el por qué dicen que los padres no se pueden casar. Es que tenemos una controversia, queremos como desmentir, o afirmar dicha pregunta y dicha respuesta que ella planteó. Había dicho que, digamos, los padres o los curas que van encomendados a su iglesia, que ellos no se pueden casar por la simple razón de que si ellos se casan, obviamente si llegase a fallecer el padre o el cura, que los bienes van a quedar obviamente a mitad de su esposa. ¿Eso es correcto? Bueno, por ahora por disciplina, no es que haya ninguna ley que prohíbe, nosotros tenemos todos los derechos, inclusive los derechos políticos, que en estos días ha habido mucho revuelo por las declaraciones del señor arzobispo de Cali, y la gente de una vez se enfureció y que el obispo participando en política y que la iglesia, ahí se está cometiendo algo grave, y es que nos están desconociendo. Nosotros como ciudadanos nunca hemos perdido los derechos de ciudadanía, no hemos perdido el derecho a opinar, el derecho a expresarnos libremente, eso no se ha perdido, pero la gente le está desconociendo esos derechos. Lo mismo pasa con el matrimonio. Nosotros no es que no tengamos derecho, tenemos perfectamente derecho a formar un hogar como cualquier otra persona, pero de alguna manera renunciamos por disciplina eclesiástica en el sentido de que pues, el consejo que da el apóstol San Pablo es que es más conveniente que la persona esté totalmente libre para que se pueda movilizar de una región distante a otra en el ejercicio de su ministerio sin las complicaciones de tener que estar cargando con una familia para todas partes. De pronto se van desubicando la esposa, los hijos que estudian, es decir, que tendría muchas complicaciones. En cambio, uno libre se defiende solo, más fácilmente, y se ubica fácilmente en cualquier lugar. Esa es la razón para que no haya pues como la posibilidad del matrimonio para los sacerdotes. Pero no es que no tenga derechos, sí tiene todos los derechos y todas las posibilidades como cualquier otra criatura humana, y nadie le desconoce eso. Es correcto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su En un colaboración. momento entrevistamos
a una persona que practica la religión católica. Entonces esta persona nos planteaba su opinión y su argumento según la política y la religión. Entonces ahora vamos a dar un tema sobre Michel Foucault, sobre el sacerdote. Entonces... Hola, muy buenas tardes. Bueno, allá muy buenas noches, porque cuando vean el video va a ser de noche. Bueno, tenemos acá a nuestra compañera Gabriela Casas. Nuestra compañera va a hablar sobre el concepto de poder pastoral. Bueno, aquí a continuación le damos con nuestra compañera. Chao. Gracias. Primero quiero explicarles, según un filósofo llamado Francier, qué es política para él, y es romper un muro y hacer mostrar que hay otras maneras de vivir. La política se lleva a cabo a través de una puesta en escena, es decir, de un performance, que rompe la división, y la política es efímera, es contingente y busca conseguir la igualdad y luego desaparecer la política. Ahora sí, vamos a hablar sobre el poder pastoral según Foucault, que también... Ahora sí, hablamos de Foucault, que crea el concepto de poder pastoral, refiriéndose al poder como guía del pastor del hombre. Se basa en el poder que posee la Iglesia cristiana en la época del medioevo, para instaurar al hombre como pecador si éste no se arrepiente confesando sus pecados mediante un sacerdote. Él observa aquí una subordinación entre un vigilante, que sería el sacerdote, y un vigilado, que sería el pecador, ya que el pecador no conoce los pecados del sacerdote, pero este sí conoce los del pecador. Los pecadores se confiesan por temor a Dios. Foucault va a mostrar cómo este concepto se prolonga al estado moderno. Por ejemplo, si usted va al médico y responde todo lo que éste le cuestiona, esta es una relación de desigualdad, ya que usted depende, en este caso, del poder médico. En un manicomio, el psiquiatra es quien posee las razones de decir el poder, porque él es el que dirían que está de acuerdo y que él puede curar al loco. Así también en la escuela, cuando se enseña pues la verdad, que está en los libros, quienes tienen la verdad sobre el poder a lo largo de la ideología, porque esa es la verdad, simplemente la dicha por el maestro, por el médico, por el psiquiatra o por el sacerdote. Ellos siempre van a tener la verdad. Bueno, el día de hoy nuestro compañero Cristian nos va a hablar sobre el conflicto y la lucha que ha existido durante mucho tiempo. Él nos va a hablar sobre la relación entre la política y lo espiritual. Entonces, aquí les dejo. Bueno, en este momento voy a hablar un poco de la actualidad y sobresaltar un poco lo que es el filósofo Tomás de Aquino. Él veía lo que era el pensamiento entre lo que era la iglesia y la política un poco muy distantes, porque la iglesia, él hacía creer que los seres humanos creyeran mucho lo que era en Dios, porque hacía que creyéramos en un Dios y que pensáramos que esa era la salvación. Bueno, entonces entre los estados y la iglesia tienen como objetivo su acción a los seres humanos, a quienes deben servir, por lo que las entidades deben mantener un ámbito de su propia vigencia. Los estados sin ofrecer bienestar a todos los ciudadanos y las religiones, en su misión de brindar a todo ser humano una propuesta de salvación trascendente. Por tanto, los principios que rigen su relación deben ser necesariamente reconocer la distinción entre lo que es de César y lo de Dios, entre el Estado, lo civil, la iglesia y la religión. Es establecer una autonomía de cada uno se hace necesaria para el cumplimiento de su respectiva función. Bueno, en la actualidad, el Papa que está en este momento, se llama Benedicto XVI, afirmó que el cristianismo fue desde sus comienzos una religión universal y por tanto no identificable como un Estado. Presente a todos los estados y distinta de cada una de ellas, para los cristianos ha sido siempre claro que la religión y la fe no están en la esfera política, sino en otra esfera de la realidad humana. La política, el Estado, no es una religión, sino una realidad profana con una misión específica. Bueno, también tenemos lo que es el concepto que tuvo el Papa Juan Pablo II. Él advirtió que identificar la ley religiosa con aquella civil
puede que pueda sofocar la libertad religiosa y hasta limitar o negar otros derechos humanos. Que también se pudo sostener que las relaciones entre el poder civil y el espiritual deben darse con independencia de cada uno, tenía que separarse. Lo que es lo civil con lo civil, lo espiritual con lo de la iglesia, no tiene que mezclarse, nunca tiene que ser eso, porque siempre tiene que haber una controversia por diferentes ideas, lo político tiene ideas diferentes a lo que es la religión. Pues como se está viendo en este momento, nosotros vemos ahorita noticieros, vemos documentales que pues, la iglesia intenta inmiscuirse mucho en lo que es en la política. ¿Para qué? De pronto para vencer beneficios, para sostener de pronto ingresos y malos entendidos. A continuación, mi compañero va a hablar sobre los hechos históricos. Bueno, muy buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre los hechos históricos. Bueno, el historiador de la filosofía que se asoma a los sistemas filosóficos del largo milenio medieval puede constar en ellos dos características. Por una parte, cada sistema se distingue de los otros por su carácter propio. Por otra parte, todos los sistemas acusan una cierta unidad que los revela esencialmente, y estos son arraigados e identificados con una misma época histórica. Esas características se reiteran de las otras por su especificidad. Su especificidad. Bueno, todas ellas coinciden en el común intento de resolver teóricamente un problema, ¿sí? Es el conflicto entre el poder espiritual y el temporal. Cada teoría que haya apelado a recursos teóricos propios y a un uso de esos recursos, ya sean resultado de teorías políticas, cuya especificidad diferencia a cada una de ellas respecto de las otras. Bueno, todas estas teorías pueden ser consideradas como un único cuerpo textual, sólidamente encadenados entre sí, que muestran una tipología constante, su búsqueda de respuesta teórica al problema de las relaciones entre los dos poderes. Sí. Y bueno, aquí está la unión y la explicación sobre la política y la religión. Quisimos entrevistar a estas personas para que también vieran distintos puntos de vista que hay acerca de este tema. Bueno, entonces vamos a dar ¿Una qué? unos dulces. ¿No? Por prestarnos atención. Gracias. Bueno, chao. Es una lucha entre ambos poderes. el